Un saludo muy cordial a la comunidad Uniminuto. Mi nombre es Juan Manuel Borges Chávez, estudiante de octavo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil del Centro Tutorial La Vega. Esta tarde nos acompaña el señor rector de la Institución Educativa Departamental Misael Gómez de Villagómez, Cundinamarca, quien es doctor en Educación y Sociedad de la Universidad La Salle, magíster en Pedagogía de la Universidad La Sabana, especialista en Gerencia Educativa de la Universidad Minuto de Dios y licenciado en Educación Básica de la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, normalista superior de la Escuela Normal Superior de La Palma. Señor rector, muchísimas gracias por cedernos este espacio. Juan Manuel, buenas tardes. ¿Y en qué podemos aportar a su proceso? Conocedores de su trayectoria académica, señor rector, quisiera que nos hiciera unos aportes referente a qué cualificación demanda, según su criterio, el ejercicio del liderazgo educativo y cómo la Uniminuto le aporta a la misma. Bien, yo como egresado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, puedo decir lo siguiente. El liderazgo educativo tiene que ver con las transformaciones de los contextos particulares donde ejerce la escuela. Y pienso que la Uniminuto ha llegado dentro de su trayectoria a esos territorios. Entonces, la primera cualidad para el ejercicio del liderazgo educativo es responder a las necesidades que hay en los contextos particulares. En segundo lugar, es la promoción de la formación permanente de los profesores para poder ejercer un liderazgo, para poder generar unas transformaciones del sector educativo. Se requiere de una u otra manera los escenarios para que los profesores se puedan capacitar, y pienso que la Uniminuto ha respondido en este sentido. Además de la formación en pedagogía, ¿no? Digamos, la licenciatura en Pedagogía Infantil aporta también a desarrollar esos procesos, tanto pedagógicos, académicos, en las diferentes instituciones educativas. Y lo otro es la interacción con el entorno, cómo la institución educativa se proyecta y colabora para que las comunidades también generen diferentes procesos de transformación a nivel social y también a nivel educativo. Bajo los retos actuales de la educación y del ejercicio docente, señor rector, ¿cómo cree usted que las prácticas de Uniminuto le han aportado a la transformación en el aula en su institución? Bueno, cuando hablamos de las prácticas educativas es la esencia de todo profesor. ¿Y qué elementos, qué características deben tener estos procesos de prácticas de aula? Pienso que dentro del proceso de formación de la Uniminuto aportan varios. Uno de ellos es la planeación de la misma práctica. Para poder desarrollar un ejercicio pedagógico pertinente se requiere planear. ¿Y planear desde qué aspectos? Uno, las condiciones que tienen los niños. Dos, los mismos lineamientos, estándares, DBA que propone el Ministerio de Educación Nacional. Y tercero, que esas prácticas respondan a unas necesidades de formación que tengan los estudiantes. Otro aspecto importante dentro de la práctica pedagógica es las mismas estrategias pedagógicas que utiliza el profesor para que los estudiantes aprendan lo que tengan que aprender. Y en tercer lugar, la reflexión constante de las prácticas de aula. Para que mejoren los procesos educativos es fundamental que el profesor aprenda a reflexionar sobre sus prácticas. Y pienso que el ejercicio tanto investigativo como de práctica pedagógica que lleva la Uniminuto conduce a eso, a que los profesores también analicen sus prácticas y las mejoren para que los estudiantes aprendan aquello que tengan que aprender. Conocedores de que el docente debe ser un agente transformador, ¿bajo qué principios se deben tener en cuenta al diseñar espacios adecuados para las nuevas metodologías que puedan generar cambios desde las prácticas? Bueno, cuando hablamos de metodologías, cuando hablamos de técnicas, cuando hablamos de estrategias, de innovación, no solo están las herramientas tecnológicas, que por hecho son elementos importantes, ¿no? Cómo se vinculan las tecnologías de la información a las prácticas de aula, y también ustedes lo promueven. Pero además de eso,
cuando se crean estrategias pedagógicas que ayuden a que los estudiantes aprendan y sobre todo que los estudiantes piensen sobre lo que están aprendiendo. Pienso que esas son estrategias de innovación que permiten que se generen los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, el uso de esas herramientas, de esas estrategias didácticas, hacen que el proceso de enseñanza sea efectivo, que sea pertinente de acuerdo a esos contextos y también a esos niveles de desarrollo que tienen los estudiantes. ¿Cuál es su aporte desde su quehacer docente a nosotros los docentes en formación para generar prácticas pedagógicas inclusivas e innovadoras? Bueno, como directivo docente me he interesado en que los profesores tengan espacios para que socialicen esos aprendizajes. Entonces, en el caso particular de nuestra institución educativa Misael Gómez, se ha creado el foro pedagógico. Este foro se hace anualmente. En este espacio los profesores dan a conocer las experiencias que han desarrollado, esas experiencias de innovación. Además, como directivo docente me he interesado en las prácticas de los docentes. Por ello se han desarrollado capacitaciones, talleres con los profesores sobre por ejemplo, el marco de la enseñanza para la comprensión, sobre las rutinas de pensamiento, que son de una u otra manera oportunidades para que los profesores miren otras maneras de enseñar y logren que sus estudiantes también se aproximen al conocimiento de diversas formas y que ese conocimiento que adquieren lo lleven también a la práctica, que lo puedan ver, que puedan ver esa transferencia, es decir, eso que está en el aula, cómo me sirve en mi vida cotidiana. Entonces, esos son como algunos aportes que desde la dirección de la institución se han hecho en el caso de los profesores. Además de eso, también se promueve que los profesores lleven a otros lugares lo que saben. Por ejemplo, este año, profesores del grupo de investigación que tenemos acá, fuimos a la ciudad de Manizales para llevar unas ponencias de esos trabajos que se han estado desarrollando en los niveles también de maestría que están estudiando o que estuvieron haciendo sus intervenciones. Socializaron con otras comunidades esos aprendizajes y eso es muy valioso en el sentido en que dan a conocer lo que hacen y también se nutren de otras experiencias de otros lugares. Finalmente, señor rector, ¿cuál es su consejo profesional y personal hacia las futuras generaciones de docentes frente a los retos que se exigen en la actualidad en el sector educativo? Bueno, para la mayoría que pertenecemos al sector educativo no es ajeno una realidad, y es que la situación de la educación en cuanto a formación en valores está en crisis, ¿no? Y eso lo ha dicho desde el Papa Benedicto, el Papa Francisco, que nos ha mostrado un panorama no muy alentador de la educación, pero nosotros estamos en estos contextos, en estas realidades. Entonces, el primer consejo del profesor o de la persona que quiere dedicarse a la educación es que tiene que enamorarse de la educación. En segundo lugar, tiene que tener vocación. Es decir, para que nuestras instituciones mejoren, tenemos que tener profesores apasionados por su quehacer. Es el primer elemento fundamental. En la medida en que si el profesor se enamora de su trabajo, si el profesor siente esa vocación de servir y de ayudar a educar, las situaciones irán cambiando poco a poco. En segundo lugar, es la formación del profesor, la formación constante. No basta con la licenciatura, no basta con hacer una especialización. El maestro tiene que estar en formación permanente. ¿Y cómo es esa formación permanente? Accediendo a diferentes fuentes del conocimiento, participando en foros, en congresos, leyendo revistas de educación, viendo programas que les ayuden a repensar sus prácticas y sobre todo pensando sobre sus prácticas, es decir,
No buscar en otros lugares problemas para atender. Los problemas están en el aula, diría Bernardo Restrepo. Es decir, el foco de investigación, las mismas prácticas de aula. Y que no vean en la educación una profesión más para sostenimiento. No. La educación es una alternativa para transformar vidas. Y entonces, cuando el maestro tiene esa perspectiva de que no es el sueldo lo que lo mueve, sino es los niños que lo esperan en la escuela, ya la educación tiene una perspectiva diferente. Es invitarlos a todos los que quieran ser profesores, que ser profesor vale la pena y que hay que entregarse como donación para el servicio. El padre García Herreros así lo decía, ¿no? Que nadie se quede sin servir, y así debe ser el profesor, que ninguno se quede sin servir, que atiendan a sus estudiantes, que atiendan a los padres de familia, que atiendan a sus comunidades. Señor rector, es usted muy amable, agradecerle por cedernos este espacio. Muchas gracias. Juan Manuel, muchas gracias por colaborar con la formación de los niños de acá, de la institución educativa Misael Gómez, sede Escuela Rural Buenavista, y esperamos que todos sus aprendizajes en el marco de la licenciatura que está desarrollando con la Uniminuto se envíen de los niños y también para que socialice sus experiencias con los demás profesores. Muchas gracias. Juan Manuel, gracias.